Detente. Lo que estás a punto de escuchar nunca debió ser contado. Son historias reales y algunas personas pagaron el precio por hablar. Apaga las luces, usa audífonos y recuerda, no todo lo que se escucha en la oscuridad quiere ser descubierto. Bienvenidos nuevamente a Susurros del Más Allá. Comenzamos. Nunca creí en historias de camioneros hasta aquella noche de octubre del 2019, cuando me convertí en el protagonista de una. Mi nombre es Roberto Medina, tengo 42 años manejando trailers por todo México y lo que voy a contarles me cambió la vida para siempre. Era pasada la medianoche cuando salí de San Juan del Río rumbo a Querétaro. Mi carga, piezas de maquinaria industrial con destino a una fábrica en Celaya, nada fuera de lo común. Yo conocía esa ruta como la palma de mi mano. Cada curva, cada tope, cada gasolinera, la autopista 57 era mi segunda casa. Esa noche, sin embargo, algo estaba diferente desde el momento en que arranqué el motor. El aire se sentía denso, pesado, como si una tormenta estuviera por desatarse, aunque el cielo lucía despejado y lleno de estrellas. Mi compañero de viaje habitual, un Cristo de madera que colgaba en el retrovisor, se balanceaba con más violencia de lo habitual, a pesar de que el camino estaba liso. A la altura del kilómetro 175, justo donde la carretera se estrecha y se serpentea entre cerros oscuros, vi la primera señal, una figura parada al lado del camino. En 30 años de experiencia había visto de todo: automovilistas varados, prostitutas ofreciéndose sus servicios, hasta asaltantes intentando detener vehículos, pero esto era distinto. La figura vestía completamente de negro, no se movía, simplemente estaba allí de pie observando. No podía distinguir su rostro, solo una silueta alta y delgada que contrastaba contra la oscuridad del cerro. Yo pasé de largo sin reducir la velocidad. Mi instinto me decía que no debía detenerme. 2 kilómetros adelante, la vi de nuevo. La misma figura, el mismo lugar exacto al lado de la carretera, como si hubiera aparecido de la nada. Esto era imposible. Nadie podía correr tan rápido que mi tráiler, más de 90 kilómetros por hora. El sudor comenzó a brotar de mi frente. Aceleré apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. En el radio, las voces de otros traileros crepitaban con sus conversaciones habituales sobre el fútbol, mujeres y rutas. Yo tomé el micrófono. Necesitaba hablar con alguien, sentir que no estaba solo en ese tramo maldito de carretera. Aquí, el lobo solitario, para cualquiera que me escuche. Alguien viene por la 57 rumbo a Querétaro. Cambio. Silencio total. Yo repetí nuevamente. Aquí, el lobo solitario. ¿Alguien me copia? Cambio. Más silencio, solo estática. Y entonces una voz profunda, distorsionada, que no sonaba completamente humana, me dijo: "Te estamos esperando, Roberto". Mi nombre. Dijo mi nombre completo. El micrófono se cayó de mis manos temblorosas. Nadie sabía mi nombre real. Todos me llamaban por mi apodo. Miré el identificador de llamadas de radio. Ninguna frecuencia específica, solo interferencia. El corazón me latía como tambor de guerra. Yo quería dar la vuelta, regresar a San Juan del Río, pero algo me impedía hacerlo. Una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, como si el tráiler tuviera voluntad propia. Fue entonces cuando los vi a todos, a ambos lados de la carretera. Cada 100 metros aproximadamente veía figuras vestidas de negro, decenas de ellas, todas idénticas, todas inmóviles,
todas observándome al pasar. Sus caras seguían siendo invisibles, pero yo podía sentir el peso de sus miradas penetrando el metal del camión, atravesando mi piel, leyendo mis pensamientos más oscuros. Yo comencé a rezar palabras que mi madre me había enseñado de niño y que no había pronunciado desde hace mucho tiempo. Estas brotaron de mis labios con desesperación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Las figuras se multiplicaban, ya no había espacio vacío entre ellas. Formaban una pared humana que bordeaba la autopista, un corredor oscuro que me conducía a un lugar que mi mente consciente se negaba a imaginar. De pronto, el motor comenzó a fallar, los cilindros tosían, el camión perdía potencia. Era imposible, acababa de hacerle servicio completo 3 días antes, pero ahí estaba, muriendo poco a poco, mientras aquellas entidades me observaban. La velocidad bajó, 90, luego a 70, luego a 50 y después a 30. El pánico me consumía. Si me detenía completamente ahí, en medio de la nada, rodeado por esas cosas, no quería ni pensarlo. Por favor, Dios, no aquí, no ahora, grité al vacío del camión. Entonces escuché los golpes, primero suaves, como nudillos tocando la puerta del tráiler, luego más fuertes, metálicos, como si alguien golpeara el contenedor con un martillo. El sonido venía de todas partes, los costados, la parte trasera, incluso el techo. Algo o alguien estaba intentando entrar. Miré por el espejo retrovisor y mi sangre se congeló por completo. Sobre el techo del tráiler, siluetas oscuras se arrastraban como arañas gigantes. Estas tenían un movimiento imposible, antinatural. Eran 3, 4 o tal vez 5. No podía contarlas porque se movían demasiado rápido. El motor dio su último suspiro y murió. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento soplaba. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Los faros delanteros también. Yo quedé sumergido en la oscuridad total, solo con la tenue luz de la luna que se filtraba por el parabrisas. Los golpes cesaron. Me quedé paralizado en el asiento del conductor, conteniendo la respiración, esperando. Los segundos se convertían en eternidad. Yo podía escuchar mi propio corazón, cada latido resonando en mis oídos como un gong. Y entonces, lentamente, una de las figuras apareció frente al camión. Esta caminaba con pasos lentos, deliberados. Por primera vez pude verla con claridad, bajo la luz de la luna. No era humana, no completamente. Su cuerpo era demasiado alto, demasiado delgado, con proporciones que desafiaban la anatomía normal. Los brazos le llegaban hasta las rodillas y su cara, Dios mío, su cara, no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca estaba abierta con una sonrisa imposible de creer. Era demasiado ancha, llena de dientes puntiagudos como agujas. La piel, si así se podía llamar a eso, era gris ceniza, tirante sobre huesos prominentes. Se detuvo frente al camión, a centímetros del parabrisas. Levantó una mano huesuda y la colocó sobre el vidrio. Donde tocaba el cristal comenzaba a empañarse, a oscurecerse, como si se absorbiera la vida del mismo material. Abrió esa boca horrible y habló, pero sus labios no se movían.
La voz llegaba directamente a mi cabeza. Bienvenido a nuestro dominio, Roberto. Esta carretera nos pertenece, siempre ha sido nuestra. Los vivos solo son visitantes y algunos nunca se van. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Mi garganta estaba cerrada por el terror. La criatura acercó su rostro al vidrio, tanto que podía ver cada detalle grotesco de su piel muerta. Tenemos un mensaje para ti, para que lo lleves a otros como tú. Esta autopista cobra tributo. Cada mes una alma debe quedarse y esta noche tú eres el elegido. No, esto no podía estar pasando. Era únicamente una pesadilla. Tenía que serlo. Cerré los ojos con mucha fuerza, rezando, suplicando que cuando los abriera todo estuviera desaparecido. Yo conté hasta 10, respiré profundo y miré. La criatura seguía allí, pero algo había cambiado. Detrás de ella, las figuras formaban un círculo completamente alrededor del camión. Eran cientos, miles tal vez, una congregación silenciosa de muerte. En ese momento de desaparición absoluta, recordé algo que mi abuelo, quien también fue trailero, me había contado cuando era niño. Una historia que siempre pensé que solo era un cuento para asustar. Decía que en las carreteras antiguas donde muchos habían muerto existían entidades que se alimentaban del miedo, pero había una forma de protegerse, mostrar que no tenías miedo, que no les entregarías tu alma sin pelear. Con las manos temblorosas busqué debajo del asiento. Ahí guardaba algo que nunca pensé en usar. Una medalla de San Cristóbal que perteneció a mi abuelo. La había llevado conmigo todos estos años, más por sentimentalismo que por fe. La sostuve con fuerza y mirando directamente a esa abominación, le hablé. Mi voz salió débil al principio, pero se fortaleció con cada palabra. No me llevarás esta noche. Esta carretera es de todos, de los vivos y de los muertos, pero yo aún tengo vida en mí y no la entregaré sin luchar. La criatura inclinó la cabeza como si estuviera considerando mis palabras. Las demás figuras comenzaron a emitir un sonido, un cántico bajo y gutural que hacía vibrar el metal del camión. Apreté la medalla hasta que los bordes se clavaron en mi palma. Una gota de sangre cayó sobre ella y en ese instante algo cambió. Un destello de luz emanó de la medalla, tenue pero real. La criatura retrocedió un paso y luego otro. El círculo de las entidades comenzó a deshacerse. Las figuras se alejaban, retrocedían hacia la oscuridad de donde habían venido. La voz en mi cabeza llegó una última vez, ahora más distante, casi como un susurro. Esta noche te has salvado, Roberto Medina, pero la carretera nunca olvida. Algún día regresarás y tal vez entonces tu fe no sea suficiente. Y ellos desaparecieron. Todas ellas, en un instante, se desvanecieron como el humo en el viento. El motor del camión rugió de nuevo a la vida. Las luces se encendieron. El radio crepitó con unas voces de otros conductores. Todo volvió a la normalidad, excepto yo. Conduje el resto del trayecto sin detenerme, sin pestañear apenas, aferrándome a la medalla de mi abuelo. Cuando llegué a Celaya, el sol comenzaba a salir.
Descargué la mercancía en silencio, rechacé el café que me ofrecieron en las oficinas y emprendí el viaje de regreso por otra ruta, una mucho más larga, pero que no pasaba por esa sección de la autopista 57. Han pasado 5 años desde entonces. Ya no trabajo como trailero de largo recorrido. Ahora solo hago rutas locales, trayectos cortos que puedo completar antes del anochecer. Algunos antiguos compañeros me preguntan por qué dejé de hacer viajes largos, por qué cambié una profesión bien pagada por algo que apenas me alcanza a vivir. Nunca les cuento la verdad. No me creerían, pero a veces cuando escucho en las noticias sobre accidentes inexplicables en la autopista 57, sobre tráiler que salen del camino sin razón aparente, sobre conductores que desaparecen dejando sus vehículos abandonados con el motor aún encendido, yo sé la verdad. El demonio de la carretera de Querétaro sigue allí, esperando, cobrando su tributo, y yo fui lo suficientemente afortunado o maldito para verlo y vivir para contarlo. La medalla de mi abuelo nunca sale de mi cuello y cada noche antes de dormir rezo por aquellos que no tuvieron la misma suerte que yo, por las almas que quedaron atrapadas en esa autopista maldita, porque ahora sé que hay cosas peores que la muerte en las carreteras de México, y son mucho peores. Me llamo Fernando Ortega y durante 23 años transporté mercancía entre Monterrey y la Ciudad de México. Esta es la historia de por qué ya no lo hago, de por qué vendí el camión y juré nunca más pisar una autopista después del anochecer. Todo comenzó en febrero del 2021, en plena pandemia. Los caminos estaban más solitarios que nunca. Muchos traileros habían dejado el oficio por el miedo del virus, pero yo necesitaba el dinero. Mi hija menor estaba en el hospital, luchando contra una enfermedad que los doctores no lograban diagnosticar, y las cuentas no paraban de llegar. Esa noche salí de Querétaro con destino a México pasada las 11. Llevaba una carga de materiales de construcción, nada en especial. La autopista estaba desierta, lo cual era al mismo tiempo un alivio y algo perturbador. En todos mis años manejando, nunca había visto la 57 tan vacía. El primer tramo transcurrido sin incidentes. Puse mi música favorita, los corridos y la banda para mantenerme despierto. Había tomado un café en la última gasolinera, así que me sentía alerta. El camino era todo mío. Fue cerca de la medianoche cuando empecé a sentirme observado. Es difícil de explicar en realidad. Simplemente sabía que no estaba solo, aunque claramente nadie más había en la cabina. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía. No habían otros vehículos en kilómetros a la redonda, pero esa sensación persistía, intensificándose con cada minuto que pasaba. Intenté ignorarla, concentrándome en la música, en mantener el camión entre las líneas, pero entonces sucedió, y la verdad no lo pude ignorar. El asiento del copiloto crujió. Me giré tan rápido que casi pierdo el control del volante. No había nada allí. El asiento estaba vacío como siempre, pero había crujido como si alguien se hubiera sentado en él. Incluso el cinturón de velocidad se balanceaba ligeramente, como si acabara de ser tocado. «Es tu imaginación, Fernando», me dije en voz alta. «Llevas demasiadas horas manejando.
pero sabía que era mentira. Había dormido bien la noche anterior, no estaba cansado, ni drogado, ni borracho. Algo no estaba bien. Decidí detenerme en la siguiente área de descanso, tomar un respiro, tal vez caminar un poco y despejar la mente. Pero cuando quise reducir la velocidad, el acelerador no respondió. El camión mantenía su velocidad constante, sin importar cuánto presionara el freno. El pánico comenzó a trepar por mi espina dorsal como una araña venenosa. Bombeé el pedal de freno una y otra vez, pero nada, absolutamente nada. El camión seguía avanzando a 80 kilómetros por hora, completamente fuera de mi control. Y entonces lo vi en el espejo. Una figura sentada en el asiento trasero de la cabina, en el pequeño compartimento donde a veces dormía entre viajes. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, vestido con ropa de trailero de hace décadas, una camisa de franela, un pantalón de mezclecilla, botas vaqueras, pero su piel era gris, cenicienta, como si llevara días muerto, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin gris, solo oscuridad pura. Entonces me sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que reveló dientes amarillentos y podridos. Yo me pregunté, ¿qué quieres? Logré articular mi voz, un susurro estrangulado. El espectro no me respondió con palabras. En cambio, señaló hacia adelante, hacia la carretera. Seguí sus dedos y vi algo que me heló las venas. A unos 200 metros, bloqueando completamente a ambos carriles, había un accidente masivo. 5 a 6 o tal vez 7 vehículos destrozados, apilados unos sobre otros, llamas enormes que brotaban de los restos, iluminando la noche como un resplandor infernal. Pero lo extraño, lo verdaderamente aterrador, era que no había sonido, ni sirenas, ni gritos, ni el crepitar del fuego. Solo había silencio absoluto. Frenos, necesito frenar, grité bombeando el pedal con todas mis fuerzas. El camión no respondía. Seguíamos acercándonos al accidente con toda velocidad. 100 metros, 50 metros. Cerré los ojos preparándome para el impacto, pero este no llegó. Abrí los ojos justo a tiempo para ver atravesar el camión el accidente como si no existiera. Los vehículos en llamas, todo era una ilusión, un fantasma de algo que había sucedido o que sucedería. Cuando miré de nuevo al espejo retrovisor, la figura seguía allí, pero ahora podía ver más detalles. Tenía una herida horrible en el cuello, como si le hubieran cortado la garganta. La sangre, oscura y coagulada, manchaba su camisa. Levantó una mano y escribió algo en el cristal empañado de la ventana trasera. Tuve que inclinarme y mirar con atención para leer las palabras escritas con su dedo espectral. Aquí morí, kilómetro 189. Las letras goteaban como si estuvieran escritas con sangre fresca. ¿Quién eres?, pregunté con mi voz temblando. Esta vez sí me respondió. Su voz era como grava siendo arrastrada sobre el metal. Fui como tú, un hombre trabajador, un padre tratando de llevar dinero a su casa, hasta que esta carretera me tomó. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti, me respondió él. Quiero advertirte, esta autopista no es lo que parece. Hay algo malo con ella.
que lleva décadas alimentándose de nosotros. Los traileros, los viajeros nocturnos somos su sustento. Me giré para mirarlo directamente, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Sus ojos estaban negros, parecían túneles sin fondo. ¿Y entonces qué es esa cosa? La verdad, no tiene nombre. Es antigua, más vieja que estas carreteras, más vieja que las ciudades. Existía antes en los caminos de tierra, en las veredas prehispánicas. Esta se alimenta de miedo, de dolor y de muerte, y nunca, la verdad, nunca está satisfecha. El camión empezó a acelerarse solo. Primero 90 kilómetros por hora, luego 100, 110. El motor rugía al máximo. Entonces le pregunté, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo salgo de esto? El fantasma se inclinó hacia adelante, acercándome tanto que pude oler el hedor a descomposición que emanaba de él. No puedes detenerlo, solo puedes sobrevivirlo. Tienes que llegar al kilómetro 200 antes del amanecer. Si logras, te dejará ir, y si no, te quedarás aquí como yo, como todos los demás, atrapado en esta carretera por toda la eternidad, advirtiendo a los próximos condenados. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos están atrapados aquí? Cientos, miles tal vez. Esta carretera tiene más muertos que vivos, y cada noche se cobra más y más. Miré el tablero, las 12:47 a.m., luego el kilometraje. Estábamos en el 178. Necesitaba recorrer 22 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuántas horas faltaban para el amanecer? 5 o tal vez 6. Debería ser algo fácil. Pero entonces el fantasma rió. Un sonido horrible que era mitad risa y mitad estertor de muerte. No será tan simple, Fernando. El kilómetro 200 no está donde debería estar. Esta carretera se estira, se dobla, se retuerce para mantener a sus presas. He visto a hombres conducir durante días intentando alcanzarlo. Entonces estoy perdido, y dije la desesperanza inundando mi pecho. No necesariamente hay una forma, una sola. Debes enfrentarte a tu propio miedo, el más profundo que tengas. Esta entidad se alimenta de terror, pero si logras superarlo, si encuentras el coraje en medio de la oscuridad, debilitarás su agarre sobre ti. Mi miedo más profundo, me repetí, y entonces supe a qué se refería. Mi hija en el hospital estaba muriendo mientras yo aquí atrapado en esta maldita pesadilla, como si la carretera pudiera leer mis pensamientos. La escena frente a mí cambió por completo. Ya no era la autopista la que veía a través del parabrisas. Era una habitación de hospital y en la cama estaban conectadas decenas de máquinas. Y ahí estaba mi niña, mi pequeña Lucía, de tan solo 9 años. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. No, por favor, esto no. Los monitores comenzaron a pitar. Una línea plana se veía en el retrovisor, el sonido que todo padre teme escuchar. ¡Lucía!, grité, extendiendo las manos hacia el parabrisas como si pudiera atravesarlo y llegar a ella. Pero entonces recordé algo. Un momento apenas, unas horas antes de salir de viaje, había llamado al hospital desde la gasolinera. Las enfermeras me dijeron que Lucía había mejorado, que finalmente había encontrado el tratamiento correcto. Ella estaba fuera de peligro. Entonces esto no era real. No podía serlo en realidad. Esa ilusión, esta maldita ilusión,
dije en voz alta, cerrando los ojos con fuerza. Mi hija está bien, ella está viva, y yo voy a volver con ella. Cuando abrí los ojos, la visión ya había desaparecido. Estaba de vuelta en la autopista, pero algo había cambiado. El camión ya no aceleraba descontroladamente. Yo podía sentir el volante responder a mis movimientos. Miré el marcador de kilómetros y decía 195. 5 kilómetros más, solo 5. El fantasma del asiento trasero asintió con aprobación. Has superado la primera prueba, pero hay más. Esta carretera no te dejará ir sin pelear. Tenía toda la razón. En el camino frente a mí comenzaron a aparecer figuras, docenas de ellas, todos fantasmas de traileros muertos, caminando por los carriles, bloqueando el paso a cada quien. Sus rostros eran máscaras de agonía, sus cuerpos mostraban heridas que los habían matado, cuellos rotos, cráneos aplastados y quemaduras horrendas. Tienes que atravesarlos, dijo el fantasma. No reduzcas la velocidad en ningún momento, no desvíes la mirada, mantén el rumbo. Apreté el acelerador. Los espectros se acercaban rápidamente. Yo podía ver sus ojos muertos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. El primer grupo estaba a metros de distancia. 10 metros, 5, 2. A través del parabrisas esperando el impacto, pero los fantasmas eran inmateriales. El camión los atravesó como si fuera niebla. Sin embargo, por un instante, cuando pasaba a través de cada uno de ellos, yo podía sentir sus emociones: el terror, el dolor, el arrepentimiento y la desesperanza. Era como ser inundado por un tsunami de sufrimiento. El kilómetro 97. Por fin estábamos en el kilómetro 97. Pero en realidad los fantasmas se multiplicaban cada vez más. Ahora eran cientos, una marea de muertos bloqueando la maldita carretera. Y ya no eran solo traileros. Vi familias completas, niños y ancianos, todas las víctimas de esta autopista maldita. No puedo, son demasiados. Sí puedes, gritó el fantasma del asiento trasero. Piensa en tu hija, piensa en volver a casa. Por favor, no te rindas. Cerré los ojos parcialmente, apenas manteniendo una rendija para ver el camino. Recité en mi mente cada memoria feliz que tenía: el nacimiento de Lucía, su primer día en la escuela, su risa cuando la perseguía por la casa jugando a las atrapadas. El kilómetro 98. El motor comenzó a fallar de nuevo. Tosía, escupía y perdía potencia. No, ahora no, cuando ya casi estaba tan cerca. Aguanta, aguanta, le supliqué al camión como si fuera un ser vivo. Solo 2 kilómetros más, solo 2, por favor. El kilómetro 199. Los fantasmas habían desaparecido. La carretera estaba vacía de nuevo, pero en su lugar algo peor había aparecido. A los lados del camino, emergiendo de la oscuridad, vi lo que solo puedo describir como la manifestación misma de la entidad. No tenía una forma definida. Era una masa de sombras retorciéndose con docenas y tal vez cientos de ojos brillando en su interior. Y también bocas, tantas bocas, todas estaban abiertas, todas hambrientas. Extendía tentáculos de oscuridad hacia el camión, intentando en agarrarlo, en detenerlo. El último kilómetro, gritó el fantasma. Da todo lo que tienes. Yo pisé el acelerador hasta el fondo.
El motor aulló en protesta, pero obedeció. El camión dio un salto hacia adelante justo cuando uno de los tentáculos rozaba la parte trasera del tráiler. La marca de kilómetros cambió a 200. Todo se detuvo completamente. La entidad desapareció y el motor se estabilizó completamente. Las luces de la carretera volvieron a su normalidad y lo más increíble, en el horizonte vi las primeras luces del amanecer. Miré hacia el asiento trasero. El fantasma seguía ahí, pero ahora sonreía, con una sonrisa triste pero genuina. «Lo lograste», dijo él. «Eres uno de los pocos. ¿Y ahora qué pasará contigo? Yo no lo sé. Tal vez finalmente pueda descansar. Tal vez ayudarte me haya ganado la paz. O tal vez deba quedarme aquí, advirtiendo a otros. Pero al menos esta noche salvé una vida. Eso tiene que contar para algo». Él comenzó a desvanecerse, haciéndose más transparente con cada segundo. Yo le agradecí por salvarme. Entonces él respondió: «No me des las gracias, solo cuida a tu hija, dile cuánto la amas cada día, no cometas mi error de pensar que siempre habrá un mañana». Y él desapareció. Yo conduje el resto del camino en silencio. Cuando llegué a mi destino en la Ciudad de México, descargué la mercancía mecánicamente, rechacé el siguiente trabajo y conduje directamente al hospital. Lucía estaba despierta cuando llegué. Me sonrió, esa sonrisa que ilumina mi mundo entero. «Papi», dijo, «sabía que volverías». La abracé y lloré como nunca había llorado en mi vida. Vendí el camión la semana siguiente. Conseguí un trabajo en un almacén, algo que me permitiera estar en casa cada noche. Paga menos, mucho menos, pero ya no importa, porque aprendí que hay cosas más valiosas que el dinero y también aprendí que en las carreteras de México, especialmente en la autopista 57 que cruza a Querétaro, existe algo oscuro, algo hambriento, algo que nunca duerme. El demonio de la carretera es real y está esperando a sus presas. Si lo que escuchaste esta noche te dejó intranquilo, no ignores esa sensación. Algunas historias terminan aquí. Otras apenas comienzan cuando apagas el video. Si te atreves a volver, suscríbete. Esto fue Susurros del Más Allá. Y recuerda, la oscuridad siempre escucha. Hasta la próxima.